Dios Todopoderoso, clamamos a ti con júbilo, nos postramos y cantamos. Tú eres verdaderamente nuestro Dios, nuestro Redentor, el gran Rey del universo. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Sean todos cordialmente bienvenidos, bienvenidas al servicio dominical dedicado a adorar a nuestro Señor Jesucristo aquí en el Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Pido a la congregación que por favor se pongan de pie porque juntos vamos a cantar la doxología. Conservando la misma posición, vamos a tener la lectura bíblica y la oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en Filipenses 2 del 12 al 16 y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 12, ustedes el 3 y terminamos juntos en el 16. Amén. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y juntos el 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de abrir su palabra y meditar en ella. Señor, su pueblo está aquí para escuchar tu palabra. Y su palabra nos dice que debemos de orar por todas las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad y ahora sí, con ese conocimiento puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, por tu pueblo Israel, por el conflicto que tiene con la Franja de Gaza y Irak. Señor, usted tiene el control de todas estas situaciones y su pueblo es su pueblo, es la niña de sus ojos.
Oramos también por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Su mano esté sobre cada una de estas situaciones. Oramos también por Estados Unidos, el presidente, que les dé la sabiduría que necesita. Oramos también por Venezuela, Bolivia y Ecuador. Oramos especialmente por la ciudad de Guayaquil, una ciudad que está inmersa en la corrupción, en las drogas, en los sicariatos, asesinatos. Señor, continúe tomando el control y no va a dejarlo, porque aquí está su iglesia, pero usted necesita que cada uno de nosotros reconozcamos y nos arrepintamos de todo lo malo que hayamos hecho. Señor, su palabra también dice que debemos orar por los que están enfermos. Oramos, Señor, por la hermana Gina Velarde en su segunda fase de quimioterapias. Señor, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que ella necesita. Y oramos también, Señor, por el hermano Acosta. Usted conoce, Señor, su situación, y también pedimos que provea los medios necesarios para que él pueda tener una mejoría en su salud. Oramos también por el joven Ángel. Usted conoce también la situación de él. Su mano de gracia esté sobre él y sobre su familia, proveyendo lo que necesite. Y también oramos, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos. Oramos por nuestro hermano Serrano, Juan Serrano. Ya pasó a estar en tu presencia, que es mucho mejor. Pero te pedimos por sus hijos que están aquí, que laven sus pecados en la sangre preciosa de Cristo y que ellos puedan ser salvos. Y de la misma manera, Señor, te pedimos que usted se manifieste grande y poderosamente mediante su palabra, que la podamos escuchar y obedecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a exaltar la grandeza de nuestro Dios cantando el himno número 15. De hecho, creo que podría ser el himno favorito de algunos de los que estamos aquí presentes. Me estoy refiriendo al himno "Cuán grande es Él".
Cantaremos la alabanza, solo Dios. Formaste con cuidado en cada paso.
Es un arte elegante, dignificas cada pieza, cada pieza. Sigo roto, pero entero, tú pegaste cada pieza con paciencia. Puede sentarse, muchas gracias. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Buscando vivir la verdadera vida de santidad. Escuchemos con atención y reverencia. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Pero para resplandecer necesitamos estar dispuestos a ocupar espacio donde la oscuridad predomina. Cuando vengan los momentos difíciles, debemos ser fieles guardándonos de la desunión y aferrándonos siempre a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros siempre necesita reforzarse en lo básico de la vida cristiana. Esto implica comprender lo que la Biblia llama santificación. Y ese es el objetivo de esta mañana, hablar qué es lo que la Biblia dice respecto a la santificación. Y vamos a tomar la carta que Pablo escribe a los hermanos en Filipos, a la iglesia de Filipenses, para desarrollar ahí nuestro mensaje con el objetivo de la santificación. Esta es la palabra bíblica y teológica que significa el acto divino de hacer que el creyente cada vez sea más consagrado en un nivel práctico, no de conocimiento solamente, sino de práctica. La santificación es el camino que sigue Dios en el creyente que está justificado a través del poder del Espíritu Santo. Una vez que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted empieza el camino de la santificación. Y para ese camino de la santificación usted va a tener a la tercera persona de la Trinidad en usted, que se llama el Espíritu Santo, que le va a enseñar, lo va a guiar y lo va a levantar en el momento que usted caiga. Los hermanos de la iglesia en Filipos no eran diferentes. Necesitaban un curso en los principios elementales del crecimiento espiritual. Y ese es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo aquí, el que yo quiero compartir con ustedes. Cómo Pablo impartió el crecimiento espiritual a la iglesia en Filipos. Sin embargo, la pregunta que sigue siendo es: ¿cómo vivir para Cristo? Tal vez esta pregunta la tenga usted. ¿Cómo vivir de una manera digna de su vocación? O tal vez lo que nos está viendo por el internet. ¿Cómo experimentar el crecimiento en mi vida cristiana? Y para responder a esas preguntas vamos a la Biblia, porque la Biblia es la que tiene que responder. En Filipenses capítulo 2 voy a leer los versículos 12 y 13, los cuales los vamos a desmenuzar, entre comillas, en esta mañana. Filipenses capítulo 2, voy a leer los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Pablo les está diciendo, ¿no? Aunque yo no estoy ahí con ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Así que pongan su separador bíblico ahí, no pierdan la cita. Miren, hermanos, lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos proporciona en estos dos versículos. Es una de los mejores tratamientos concisos sobre la santificación que encontramos en la Biblia. Estas palabras son breves, pero poderosas en lo que enseñan sobre el tema del crecimiento espiritual. Y aquí tenemos el equilibrio que es necesario para el cristiano. Y vamos a ver nuestro primer punto, el camino de la obediencia. Y vamos a empezar con la primera parte del versículo 12. Filipenses 2:12, su primera parte. Vamos a desarrollar el primer punto que le he titulado el camino de la obediencia. Por tanto, amados míos, vamos a analizar esa primera parte. El apóstol Pablo comienza esta sección, por tanto, amados míos. Esto se dirige exclusivamente a los cristianos, no a los que no son cristianos. Se dirige a la iglesia en Filipos. Si una palabra se aplica aquí, es a los creyentes. Esta es una referencia clara a quienes están en el círculo del amor redimido de Dios. Dios tiene un amor general y benevolente para toda la humanidad, pero un amor especial y específico a cada uno de nosotros como creyentes. Por eso Pablo se dirige a los hermanos en Filipos como amados míos. Los no creyentes nunca se mencionan de esta manera. Pablo continúa aquí en el versículo 12, como siempre habéis obedecido. ¿Se dan cuenta? La obediencia a la palabra de Dios es la vía claramente marcada sobre la que la santificación avanza. Si usted no es un cristiano obediente, su santificación no va a avanzar, no avanza. Cada paso en la vida cristiana debe estar marcado por la verdad de la palabra de Dios. Cualquier paso de desobediencia o un distanciamiento a la voluntad de Dios le priva el avanzar en la santificación. Desde el momento de su conversión, los hermanos ahí en la iglesia de Filipos estaban comprometidos a mantener el mandamiento de Dios. Y Pablo le señala aquí mismo en el versículo 12, siempre habéis obedecido. La característica de estos hermanos, siempre habéis obedecido. Su estilo de vida habitual de obediencia a la palabra de Dios. Esto no significa que implique obediencia perfecta en cualquier creyente, no. Eso es imposible. Si hay algún hermano que se crea perfecto, yo creo que no debe de estar aquí en la tierra, debe estar en el cielo, porque los perfectos ya están en el cielo. Aquí estamos imperfectos, pero en el camino de la santificación, siempre tratando de hacer la voluntad de Dios. Más bien esto indica un nuevo deseo de obedecer, de un nuevo corazón que persigue cada vez la obediencia a hacer la voluntad de Dios. En este sentido, cuando el creyente, los hermanos en Filipos creyeron por primera vez, inmediatamente dice aquí, obedecieron. Mientras comenzaban a vivir bajo la autoridad del Señor Jesucristo, comenzaron a obedecer. Y entonces aquí viene la pregunta: si yo soy un cristiano que no obedezco, no estoy bajo el señorío de Cristo. Si soy un cristiano que no obedezco la palabra de Dios, soy un cristiano que no estoy bajo el señorío de Cristo. Amado hermano, permítame una pregunta. Desde que usted aceptó a Jesús como el Señor y Salvador personal de su vida,
¿Usted ha sido marcado por la obediencia a la palabra de Dios? Le pregunto. ¿Usted se siente marcado por la obediencia a la palabra de Dios? Si no es así, revise su cristianismo. Tal vez tenga que volver a repetirse. Pablo explica que su obediencia ha sido, en el versículo 12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les está diciendo Pablo. Yo ya no estoy con ustedes en la iglesia, yo ya no estoy ahí, pero su obediencia ha sido mucho mayor ahora que yo no estoy con ustedes. Pablo reconoce que no tienen que estar en Filipos al lado de ellos para que la iglesia, los creyentes, vivan la vida cristiana. Su dependencia primaria no es de Pablo, sino del Señor. Y eso es siempre lo que decimos nosotros. Cuando usted entra por esa puerta, usted no venga a ver al pastor. Porque si usted me viene a ver a mí, usted viene a ver un hombre. Y cuando la gente ve un hombre, por ese hombre también se va. Pero si usted viene por esa puerta y viene a ver, Señor, ¿qué tienes tú preparado en tu palabra para mi vida? Esa persona va a permanecer, porque no viene por un hombre, sino que viene por lo que dice Dios en su palabra. Amén. Los hermanos de Filipos no pueden utilizar la ausencia de Pablo como excusa o que es demasiado difícil obedecer al Señor si no hay alguien al lado. No. Aunque Pablo está lejos de ellos, los alaba. Y miren lo que dice el versículo: por siempre, siempre caminando en obediencia a Dios. Estos creyentes de Filipos comenzaron a caminar en la palabra de Dios cuando Pablo estaba con ellos, y han continuado ahora que él ya no está ahí. Aunque no está él ahora con ellos, deben seguir por ese camino de obediencia a la voluntad de Dios. Como cristiano, el mismo camino de obediencia se ha puesto también en mi vida y en la suya. Así es. Ser creyente que eres salvo por la gracia de Dios no niega tu responsabilidad de mantener la ley moral de Dios escrita de su palabra. Y ser un creyente salvado de Dios no le niega, no lo lleva a usted a ser una persona indiferente sin comprometerse en los caminos de Dios. El cristiano que se compromete a servir a Dios es el cristiano que crece espiritualmente. El cristiano que solamente está observando desde las graderías es el cristiano que no crece. Y cuando no crecemos, no nos estancamos, retrocedemos. Cuando volviste a nacer, Dios quitó tu viejo corazón de piedra, que fue espiritualmente endurecido hacia la palabra, e implementó dentro de ti un nuevo corazón de carne que está vivo y respondiendo a su gobierno y a sus órdenes. Y vamos a ver si es verdad. Vámonos un momentito a Ezequiel, no pierdan Filipenses, y vámonos a Ezequiel 36 para leer los versículos 25 y 26. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No pierda la cita de Filipenses 12. Ezequiel 36, voy a leer 25 y 26. ¿Ya estamos ahí? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne. Eso, y el 27 también. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esas son las evidencias que una persona realmente ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dios prometió restaurar a Israel no solo materialmente, sino también espiritualmente, porque a eso se estaba refiriendo a la cita aquí de Ezequiel. Para lograrlo, le daría un nuevo corazón para seguirlo y pondría su Espíritu Santo en ellos para transformarles y darles poder para hacer su voluntad. Además, Dios puso su Espíritu dentro de ti, sí, de ti. Escribió su ley sobre tu corazón y te hizo caminar en obediencia a su palabra desde el momento que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dios marca de un verdadero creyente, a ver, dos marcas de un verdadero creyente que ha nacido de nuevo después que ha cometido alguna falta. ¿Saben cuáles son? Se las voy a nombrar. Dos marcas que caracterizan a un verdadero creyente arrepentido: un compromiso firme de obedecer la palabra de Dios, acompañado de un verdadero arrepentimiento. Esas son dos marcas de que realmente usted está arrepentido. Y vamos a la Biblia, a la parte final de su Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, voy a leer los versículos del 3 al 6, para que la Biblia nos diga qué es realmente un verdadero cristiano, cómo debe de andar y qué debe de reflejar. Si realmente decimos, yo soy cristiano evangélico, y mire lo que dice Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos o le hemos aceptado si guardamos, y esa palabra guardamos significa obedecer, mandamiento, lo que dice la Biblia. El que dice yo le conozco y no guarda, no obedece sus mandamientos, ¿cómo es? Es mentiroso. Y la verdad de él no está en él, o sea, la palabra de Dios no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que la obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué debe hacer? Así está, hermano. Entonces aquí estas palabras de Dios le saca la máscara a aquellos que dicen yo soy cristiano y no andan como cristiano. Y la pregunta es, ¿cómo puede usted estar seguro que pertenece a Cristo? ¿Cómo usted puede estar seguro que pertenece a Cristo? La Biblia tiene que responder, hermanos. Este pasaje menciona dos modos de saber. Si usted hace lo que Cristo dice y vive como Cristo quiere. Así dice el versículo que acabamos de leer. ¿Cómo puede usted estar seguro de que pertenece a Cristo si usted hace lo que dice Cristo y vive como Cristo quiere? ¿Estamos así nosotros? ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero por eso tenemos la tercera persona de la Trinidad en nosotros, que nos ayudará, guiará y enseñará lo que dice la palabra. Otra pregunta: ¿y qué quiere Cristo que hagamos? Andar como Él anduvo y vivir como Él vivió. Así dice la palabra. ¿Qué quiere Cristo que usted haga?
andar como Él anduvo y vivir como Él vivió. Así dice la palabra. Entonces, para vivir hoy como Cristo vivió en el primer siglo, debemos seguir su ejemplo de total obediencia a Dios y de servicio afectuoso a las personas, y yo le agrego algo más allá, afectuoso verdadero a todas las personas. Porque usted puede ser un profesional en fingir un afectuoso tratar y obrar a su prójimo. Hay muchos que son especialistas en tratar afectuosamente a alguien, pero su corazón hay todo lo contrario. Entonces, debemos seguir su ejemplo de total obediencia a Dios y de servicio afectuoso verdadero al prójimo. Y la pregunta es, ¿usted está viendo esto en su vida? ¿Las personas que lo observan ven eso en su vida? Esto me lleva a mi segundo punto: responsabilidad personal. Y seguimos con el versículo 12 de Filipenses 2. Ya volvamos ahí que ustedes tienen señalado y vamos a leer el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ahí sigue lo que tenemos que analizar aquí. Ocupaos en vuestra salvación. Hasta ahí nos quedamos porque todavía falta. Entonces, al perseguir la obediencia, Pablo dice que él está instando a los hermanos en Filipo a ocuparse en vuestra salvación. Así les dice Pablo. Ahora, por favor, escuchen con mucha calma lo que voy a decir, porque no quiero que estén confundidos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es Dios quien da la salvación, y todos lo sabemos. Dios es el que da la salvación. Si Dios le ha salvado, Él le ha salvado a usted por medio de la fe. Y ese es el medio que tenemos para ser salvos, porque si usted no cree, no puede ser salvo. Entonces el medio es la fe. Dios no está aceptando ninguna clase de buenas obras para la salvación. No. Pero después que usted es salvo, entonces Dios hablará con usted acerca de las obras. Porque muchas personas dicen: yo hago bienes a todos, yo no hago males a nadie, y ellos creen que por hacer buenas obras son salvos. Pero las buenas obras no salvan. Las buenas obras no salvan. Salva la fe en Cristo. Pero va a la segunda parte. Y si usted es salvo por la fe, ¿cómo evidencia su fe? Por las buenas obras. Ahí está cerrado el círculo. Las buenas obras evidencian su fe. Así que yo dudo del cristianismo de un hermano egoísta. ¿Sí? Porque la evidencia de que yo amo a Dios mediante la fe es las buenas obras. La salvación que Él da a usted por medio de la fe es una salvación que por medio de Él producirá un resultado. La fe sola salva, pero la fe que salva no está muerta, está viva. Y vamos a la Biblia. Santiago 2, 16 al 18. Santiago 2, 16 al 18. Vamos a ilustrarlo con esta cita de Santiago.
¿Ya estamos ahí? Santiago queda casi al final de su Biblia, al lado de Hebreos. Por ahí está en mi Biblia, no sé, en la suya. ¿Estamos listos? Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí se dan cuenta? Es muerta en sí misma. Una fe que no hace buenas obras es muerta, es vacía, es vana. Es vana. Si usted realmente tiene una fe viva, ¿cómo es viva su fe? Con buenas obras. No somos salvos por hacer las buenas obras, somos salvos para hacer las buenas obras. Estas son las verdades gemelas del cristianismo. Somos salvos por medio de la fe para buenas obras. Verdades gemelas. Cuando la fe tiene obras, está viva. Y se ve que está viva no con respecto a sus obras, sino con respecto a la misma fe. En la Biblia la salvación está presentada de tres maneras diferentes. Y escuchen bien, porque vamos a analizar estos tres puntos en que la Biblia representa la salvación: pasado, presente y futuro. Ahora, estas tres palabras vamos a ponerlas en un término teológico, y es sencillo porque así las puso Pablo. Las tres denominaciones teológicas implican lo siguiente: pasado, justificación; presente, santificación, que es lo que estamos ahorita, santificación, presente; y futuro es glorificación. Significa que ahorita no estamos en cuerpo glorificado porque estamos en la tierra. Entonces la salvación se representa en la Biblia con tres maneras: pasado, presente y futuro. Pasado, justificación; presente, santificación; y futuro, glorificación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para justificar, los creyentes se salvan inmediatamente de la pena del pecado. Cuando usted acepta como al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted es justificado del pecado. Usted es una nueva criatura, todas las cosas han pasado, todo es pasado. Eso es la obra de Cristo en la cruz, que a usted lo ha justificado. En santificación se salvan progresivamente por el poder de la práctica del pecado. Una vez que usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, entonces usted pasa a la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es el poder para que usted avance progresivamente en contra del pecado. El pecado ya no tiene poder en usted, pero el Espíritu Santo le va a ayudar a vencerlo. Y glorificación: se salvan en última instancia de la presencia del pecado porque pasamos a estar con Cristo en la patria celestial. De esa manera lo explica Pablo las tres: justificar, pasado, santificación presente y glorificación cuando estemos en el cielo. Lo he tratado de hacer lo más sencillo posible para poderlos entender. La mención de la salvación en este versículo indica santificación en la vida cotidiana cristiana. Y vamos a la palabra que nos ocupa del versículo 12. En la última parte del versículo 12, Filipenses 2:12, la última parte dice: ocupaos. Y esa palabra ocupaos también quiere decir trabajar. Trabajar. Pablo utiliza el verbo imperativo que lleva la fuerza de un mandato divino. Ocupaos es una orden. Trabaja, le dice Pablo.
Estas palabras significan trabajar a fondo en algo, sufrir dolores en el trabajo. Esto significa que debemos esperar gastar energías en el crecimiento espiritual. Y ese es el problema, que muchas veces queremos un crecimiento espiritual que no nos cueste nada. Pero para crecer espiritualmente muchas veces vamos a sufrir. Y eso no les agrada a la mayoría. Hermanos, no estamos trabajando para nuestra salvación, sino como resultado de nuestra salvación. Y es así, de esa manera, como podemos crecer espiritualmente. Todo creyente debe de esforzarse en su búsqueda de la santidad. Si no se esfuerza en la vida espiritual, crece poco en santidad. Crece poco en santidad si no se ejerce en el crecimiento espiritual. Comienza en oración, estudiar la Biblia y luego obedecerla en todo lo que ella nos manda. Es una señal de que usted quiere crecer espiritualmente. Todo creyente debe resistir la tentación y disciplinarse por la vida de la piedad. Y vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera carta de Pablo a Timoteo 4, 7 y 8. ¿Qué es otra característica? Que su fe está viva y que usted está caminando en el camino de la santidad. Y Timoteo 4, 7 y 8 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Y qué le dice? Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. En otras palabras más sencillas, pon en obra tu fe. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si usted es una persona que se ejercita en la piedad, usted está sembrando en la tierra y también en el cielo. Porque usted se está convirtiendo en las manos de Dios aquí en la tierra. Y Dios se está haciendo deudor de usted. ¿Cuándo Dios es nuestro deudor? Cuando miramos al pobre, al necesitado. El ejercicio físico te sirve de algo en esta vida, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el presente y en el futuro. Esta orden se aplica a todos los creyentes. No importa dónde esté tu viaje espiritual en este momento, debes trabajar duro en tu crecimiento de la santificación y de la gracia de Dios en tu vida. Y yo le hago una pregunta ahorita, en este momento. ¿Estás gastando la energía necesaria? ¿Están ustedes, hermanos, gastando la energía necesaria para perseguir su santidad personal? ¿Está gastando usted la energía necesaria para perseguir la santidad personal? ¿O cree que inmediatamente va a estar santificado y no necesita nada? Ejercítate, dice Pablo. Y si vamos a ejercitarnos, vamos a necesitar actuar. Y para actuar vamos a necesitar energías. ¿Estás ejerciendo tus músculos espirituales al santificar tu cuerpo? ¿Estás ejerciendo tus músculos espirituales al santificar tu cuerpo? Y vamos a 1 Corintios 9:27. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 27.
¿Ya estamos ahí? Sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se dan cuenta, hermanos? No podemos enseñar lo que no sabemos. No podemos llevar a otros a Cristo hasta haberle encontrado nosotros mismos. Esto es necesario, hermanos, para avanzar la vida espiritual. Usted no puede hablar de santificación si usted no está ejercitando la santificación. No podemos predicar lo que no vivimos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Y en tercer lugar, vamos a ver la alegría del temor y temblor. Ahí en la parte final del versículo 12 está la respuesta. Vamos a... Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Y nos falta esta última parte, con temor y temblor. ¿Qué significarán estas palabras? Bueno, ocuparnos de vuestra salvación requiere un trabajo duro de nuestra parte. Hay muchas motivaciones, pero Pablo menciona una sola. La santificación debe llevarse a cabo con temor y temblor. Eso está diciendo Pablo. La santificación debe llevarse a cabo con temor y temblor. Es un asombro aquí. Entonces, ¿qué es esa palabra temor? Miren, temor es un temor reverente de no ofender a Dios. Eso significa, es un temor reverente por Dios. Y aquí muchas veces las personas confunden esta palabra temor con miedo. Miedo significa terror, terror. Pero temor en esta parte es como decir alarma, una alarma reverente, una alarma de no ofender a Dios, una alarma de no ofender al prójimo. Ese temor se está refiriendo aquí Pablo. Entonces, el temor reverente no es el miedo de un niño cuando ve delincuentes con un arma acercándose. Ese no es el temor reverente. Más bien es un profundo respeto y asombro hacia la grandeza y santidad divina, que implica reconocer la autoridad de Dios y actuar con reverencia. A eso se refiere aquí el temor. Este temor es respeto para Dios y una conciencia sobria de la necesidad de tomar en serio la palabra de Dios. A ese temor. Este es un temor que se agita con almas reverentes que los lleva hasta el punto de temblar. Almas reverentes que nos lleva hasta el punto de temblar ante la presencia de Dios. A ese temor se refiere Pablo aquí. La frase lleva la idea de que un cristiano haga todo lo posible para cumplir con su deber, porque sabe a quién le debe ese deber. En este caso, nuestra responsabilidad es buscar nuestra santificación con temblor. La alegría que crece en el Señor crece en la fértil tierra de temer a Dios con asombro reverente. Voy a repetir esta frase. La alegría que cree en el Señor crece en la tierra fértil del temor a Dios con asombro reverente. Así es, mis queridos hermanos. Los Filipos debían ser sinceramente serios en su vida cristiana. No había nada casual en su enfoque de perseguir la santidad. Dios no es un abuelo sentado en el cielo. Dios no es un oso de peluche.
Por esto nos llama para temblar alegremente en nuestra comunión con Él. Y en cuarto lugar, vamos a ver la actividad divina y la tenemos en el versículo 13. La actividad divina. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vamos a ver aquí la voluntad, la actividad divina. Pablo ahora se dirige al otro lado de la moneda de la santificación. Pasa de la responsabilidad humana a la actividad dentro de cada creyente. Porque es Dios el que en vosotros obra, dice aquí el versículo 13. Dios se refiere al Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. El Padre está representado aquí como agente principal de la santificación. El Padre ha enviado al Espíritu Santo para que todos los creyentes se conformen a la imagen de su Hijo. Y aquí están las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Son tres en uno. En esencia los tres Dios, pero todos son Dios. Y vamos a Juan 15, 1 al 3. Juan 15, versículo 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice aquí Jesús: yo soy la vid verdadera. Jesús está escribiendo esto, la segunda persona de la Trinidad. Yo soy la vid verdadera, la primera persona de la Trinidad. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado, y esto es la Biblia. El Padre utiliza su palabra para hacer que su pueblo refleje el carácter de Cristo y sea más fructífero. El Padre había comenzado a trabajar en ellos en su conversión y seguirá trabajando en ellos durante todo su crecimiento espiritual. Y el agente que tiene para crecer espiritualmente toda la vida aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el agente que ahora está aquí con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La palabra obra aquí en este versículo 6 está indicando que Dios sigue activo en la vida de un cristiano. Dios nunca cesa su ministerio santificándonos a cada uno de nosotros. Dios está constantemente dedicado a producir santidad en cada vida cristiana. Aunque no siempre sentiremos que Dios está trabajando en nuestra vida, Dios, sin embargo, siempre está trabajando en su pueblo. Cuando Pablo señala, porque es Dios el que en vosotros obra, aquí en el versículo 13, el vosotros que ven ahí se refiere a los amados, mencionando aquí en el versículo 13, el versículo anterior. Esto incluye a todos los creyentes. Dios no trabaja en solo unos pocos. En cambio, este trabajo interno de la gracia diaria es operativo en todos los verdaderos cristianos. Además, Dios está trabajando en ti, es decir, en el nivel más profundo de cada uno de nosotros. Dios participó activamente en los hermanos en la iglesia de Filipos. Pablo indica, así el querer como el hacer.
La idea es que la voluntad de Dios toma la iniciativa y actúa en contra de tu voluntad y en contra de la mía. Y ese es el problema, que muchas veces no crecemos espiritualmente y no dejamos actuar a Dios porque nosotros se lo impedimos. Pero Dios está ahí, listo para actuar en nosotros. Cuando nos humillamos y reconocemos que lo necesitamos. El trabajo divino en nosotros es lo que nos está motivando a trabajar en la santificación. Y si usted no está en el camino de la santificación como debe de estar, significa que usted no le está abriendo la puerta a Dios para que continúe su obra de santificación en usted. El alma de cada creyente es el campo de trabajo de este trabajo santificante. Es Dios quien trabaja en nosotros, trayendo fortaleza para soportar todo lo que pasa a nuestro alrededor. En quinto lugar, vamos a ver ahora el placer de Dios. Y está en la última parte del versículo 13 mismo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y el placer de Dios es por su buena voluntad. Dios trabaja para santificar a los creyentes por su buena voluntad, dice aquí el versículo 13. Está activamente comprometido porque es absolutamente santo y en su pueblo ama la santidad y odia el pecado. Dios hace este trabajo santificante porque le encanta cultivar la pureza de la mente, el corazón y el carácter de todos sus hijos. Como padre intenta alentar, exhortar y disciplinar a sus hijos a vivir según las normas de Él. Así que Dios alimenta lo que se ajusta a su propia naturaleza. Le da un gran placer a Dios ver a su pueblo crecer en santidad personal. Encanta a Dios ver su imagen restaurada en su pueblo, porque cada uno de nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y Dios es santo. ¿Y se agradará o no se agradará a Dios de ver un pueblo santo? Amén. Él se agrada de ver que estamos en el camino de la santidad. Y vamos a ver la santificación cómo se hace evidente la santificación. Y lo tenemos en los versículos 14 y 15. ¿Cómo se hace evidente la santificación? 14 y 15. Haced todo. Aquí está el punto medular, hermanos. Pongan mucha atención. Esto es lo medular de este mensaje. ¿Cómo evidenciamos nuestra santificación? ¿Cómo la mostramos? ¿Cómo decimos yo soy santo? Bueno, la respuesta la tiene el versículo 14 y 15. Hacer todo. ¿No los escucho, hermano? Y contiendas para que seáis irreprensibles, o sea que nadie los pueda señalar, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio en la cual resplandecéis como luminares en este mundo. ¿Les encanta esta respuesta? Es bíblica. La santificación, hermanos, se hace evidente guardando nuestros corazones para mantener la unidad. La santificación se hace evidente guardando nuestros corazones de murmuraciones y contiendas para mantener la unidad. Nosotros no podemos santificarnos solos, sino juntos. Dios usa las demás personas para nuestro crecimiento. Debemos guardarnos de las murmuraciones y contiendas. La murmuración y la queja nos roba el gozo de ocuparnos
desviarnos de nuestra salvación. Nos roba la facilidad de crecer juntamente con otros. Las murmuraciones y contiendas nos roba la facilidad de crecer juntos con otros. No somos llamados a resplandecer en la oscuridad solos. No somos llamados a resplandecer en la oscuridad solos. La división y la crítica no traen gloria a Dios. Si queremos resplandecer, necesitamos unirnos. Antes de resplandecer, necesitamos ordenar nuestra vida para no ser piedra de tropiezo. Antes de resplandecer, necesitamos ordenar nuestra vida para no ser piedra de tropiezo a nadie. Lo que nos une no son nuestros gustos o disgustos. Lo que nos une no son nuestros gustos o disgustos. Lo que nos une es el Evangelio de Jesús. Jesús mismo es la luz del mundo y eso es lo que nos debe de unir. Aferrados a la palabra de Dios, vamos a estar unidos. Y voy a leer los versículos 16 al 18. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mire el gozo de Pablo de saber cómo estos hermanos en la iglesia de Filipos, a pesar de las pruebas y dificultades, ellos seguían adelante en el camino de salvación con temor y temblor. Son los momentos difíciles, hermanos, que demuestran si verdaderamente creemos lo que predicamos. Son los momentos difíciles que demuestran si verdaderamente creemos lo que predicamos. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Cuando nuestras fuerzas se desgasten, aferrémonos a la palabra de Dios. Cuando nuestra familia esté desunida, aferrémonos a la palabra de Dios. Cuando nuestro hogar esté desunido, aferrémonos a la palabra de Dios. Cuando nuestra iglesia esté desunida, aferrémonos a la palabra de Dios. Así que trabajar para nuestra propia santificación también nos debería de dar un gran placer. Dios trabaja para hacer que nuestra obediencia a su palabra la mantenga en abundancia en nuestros corazones. La leemos, la meditamos y la obedecemos. La desobediencia desagrada a Dios. La exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos es la misma exhortación para nosotros hoy en la Iglesia Templo Alianza Redimidos. Busquemos la santidad que le agrada a Dios. Y voy a formular unas cuantas preguntas para terminar. Y escúchenla. ¿Qué esfuerzo estás haciendo para crecer espiritualmente? ¿Qué esfuerzo estás haciendo para crecer espiritualmente? ¿Estás motivado a disfrutar del crecimiento en santificación? ¿En qué áreas en particular vas a orar para que Dios trabaje en ti mientras trabajas para crecer en la piedad? ¿Cómo estás usando Dios el sufrimiento en tu vida para glorificar su nombre?
¿Cómo está usando Dios el sufrimiento en tu vida para glorificar su nombre? ¿Cómo manejas las cosas que te son valiosas? Debemos ocuparnos en nuestra salvación con reverencia, practicando la santidad. ¿Estás practicando la santidad? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi fe y aferrarme cada día más a la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer cuando venga la crítica o la murmuración? ¿Por qué a Dios no le agradan estas actitudes? ¿De qué manera puedo reflejar a Jesús con mis compañeros de trabajo, con mi familia? ¿De qué manera puedo reflejar a Jesús con mis compañeros de trabajo y familia? Son preguntas que las elaboro para su conciencia y usted tiene que respondérselas a Dios. Sería insensato yo si no me dirigiera también a los pecadores, aquellos que nos están viendo por el internet, que tal vez no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Puede ser una mujer, un joven, un anciano. Amigo, amiga, si nunca has pedido a Dios que perdone tus pecados, te ruego que pidas a Dios que te perdone de todos tus pecados. Como vimos en el mensaje, puedes perdonar y ser justificado, y Dios borrará todos tus pecados. Y puedes pasar a la santificación con Cristo después que aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y si eres fiel y continúas, puedes ser glorificado con Él en la parte celestial. Si te arrepientes y pones toda tu confianza en Cristo, salvarás tu alma del infierno, arrepintiéndote hoy de todos tus pecados. Y si hay alguien aquí en esta sala que no está bien con Dios, desea reconciliarse con Dios, o desea aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, igual como los que nos están viendo por el internet, yo le digo, yo le pido, yo le insto que lo haga hoy. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Dios nos ha dejado un medio para comunicarnos con Él. Ese medio se llama oración. Orar es hablar con Dios. Y ahí donde nos están mirando por el internet, le pido que en señal de reverencia a Dios incline su rostro y cierre sus ojos, y lo mismo aquí en esta sala. Incline su rostro en señal de reverencia a Dios, cierre sus ojos y dígale a Dios así: Señor, reconozco que soy un pecador y vengo a usted en busca de misericordia para que usted perdone todos mis pecados, limpie mi maldad y hágame un nuevo ser desde hoy en adelante. Señor, tome el control de mi vida y haga de mí lo que usted desea que yo sea, para glorificar su nombre. Gracias, Señor, por perdonarme. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta decisión de fe, ahora le corresponde a asistir a una iglesia que le predique la palabra de Dios sin adulteraciones y continúe su desarrollo espiritual. Y me dirijo a los de aquí presentes: si alguien se reconcilió con Dios o aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, voy a estar en la parte de atrás y no se vaya, hable conmigo. Amén. Agradecemos a Dios por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana y tarde. Muy edificante el mensaje, que se tituló Buscando vivir la verdadera vida de santidad.
puesto que vamos a cantar el himno número 169, que se titula Oh, cuán dulce. Manteniendo la misma posición, vamos a finalizar el culto devocional teniendo la oración final dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Señor, estamos agradecidos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestras mentes, nuestros corazones, y si somos sabios, la obedecemos. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que usted le ha permitido cumplir año. Y te pedimos que en su gracia y su misericordia usted nos continúe bendiciendo. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, esté con cada uno de nosotros, llevando la preciosa semilla de tu palabra hacia el mundo entero, para que cada uno que aún no te conoce, te pueda conocer. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, protección de Dios, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dándote abrigo por